Bienvenidos al Grupo Cristiano Calle Belén. En el día de hoy vamos a compartir un interesante mensaje a cargo de nuestro hermano José Alejandro. Como dice la palabra en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú estás aquí es porque tienes fe. Adelante, José Alejandro. Muy buenas noches, estimados amigos del Grupo Cristiano Calle Belén. Hoy es un día especial. Vamos a estudiar la palabra del Señor y para eso les pido que se unan en una oración. Señor Padre, gracias Dios por este día maravilloso. Definitivamente tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias por tu amor, por tu gracia, por todas las cosas maravillosas que tú nos das. Ahora te pedimos que en este tiempo tú nos hables por medio de tu palabra y que sea de gran bendición para todos nosotros y que tu palabra quede en nuestros corazones, Señor, para que incluso podamos transmitirlo a otras personas y también aplicarlo en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús, amén. Ok, amigos, el tema de hoy, a sus pies. Para poder desarrollar este tema, yo quiero comentarles un tiempo muy especial que tuvimos hace poco con los chicos de Frontline, donde estábamos estudiando la altivez. ¿Y por qué? Ustedes lo van a entender al final. Aprendí mucho de los chicos porque en realidad ellos tienen una visión joven, actualizada, moderna, y dentro de ellos tenemos ya estudiantes de psicología, de medicina, y de verdad aprendí mucho de lo que los chicos nos compartieron. Pero empecemos por definir qué es altivez, ¿ok? Altivez, el significado es sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Eso es lo que es la altivez. Ahora, si nosotros le buscamos un significado, pero hacia un enfoque cristiano, encontré dos definiciones de lo que es la altivez. Dice que es la soberbia, sentimiento de autosuficiencia que hace que el hombre no busque a Dios. Imagínense eso. Y el segundo, es un orgullo despectivo, altanería, arrogancia, es lo opuesto a la humildad. Y en esta parte es donde nos vamos a concentrar, lo opuesto a la humildad. Viene de las palabras griegas y hebreas que traducen altivo o altivez, que significa aparentarse el alto, exaltado, elevado, eminente. La persona altiva se estima superior a los demás y como resultado tal persona suele exigir atención y honor indebidos y trata a los demás con falta de respeto e insolencia. Tremendo significado de lo que es la palabra altivez. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios relacionado con la altivez? Hay bastantes versículos que enfatizan lo que es la altivez y la soberbia, pero aquí vamos a tocar algunos. Por ejemplo, 1 Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que al contrario pongan la esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces vemos también que en el ámbito espiritual o en nuestro andar, en nuestra relación con Dios, nosotros también tenemos o estamos de pronto expuestos a la altivez. ¿Y qué pasa con una persona que sirve al Señor, que sigue sus caminos, que tiene sus principios, pero que de pronto puede llegar a tener altivez, sentimientos de altivez? A veces ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, en la palabra, por ejemplo, en 2 de Crónicas 32:24, nos habla del rey Ezequías. Es un ejemplo claro cómo el rey Ezequías, en un momento importante de su vida, tuvo altivez. Lo que pasa es que él se dio cuenta inmediatamente y se humilló delante del Señor. Dice así en el 24: en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal.
Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido en su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Entonces, lo importante que es nosotros tener humildad en nuestro corazón, no solo en nuestra vida, en este mundo, sino también en nuestra relación con Dios. Miren el ejemplo del rey Ezequías. Él estaba mal, enfermo de muerte, oró, el Señor le dio respuesta, pero en vez de él entrar en una actitud de agradecimiento, se enalteció su corazón. Mas sin embargo, cayó en cuenta, inmediatamente él se humilló. Ahora, vemos también otros versículos, porque vuelvo y repito, hay bastantes, pero vamos a nombrar algunos básicos que me llamaron la atención relacionados con la altivez. Santiago 4:6 dice, pero él da mayor gracia, y por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esa misma frase la vamos a encontrar en 1 de Pedro 5:5, cuando dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, jóvenes y viejos, sumisos, unidos los unos a los otros, revestidos de humildad. Y la repite, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta que los jóvenes, porque están más actualizados, porque de pronto tienen más conocimientos, siempre la ciencia está evolucionando, ahora estamos muy apegados cada vez más a la tecnología, estamos en esa era tecnológica, digital, entonces a veces nos olvidamos de los viejos y a veces precisamente pudiera decirse que en una actitud de altivez podemos llegar a darle una respuesta o un trato a los ancianos. Y aquí estamos viendo cómo la palabra nos dice, estad sujetos a los ancianos. Esas canas tienen un valor. A veces esas canas no saben prenderte bien un celular o no saben rápidamente entrar a las redes sociales, pero tienen el valor, la antigüedad y esa autoridad. Por eso hay que estar sujetos a los ancianos, pero todos, los ancianos y los jóvenes, sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad. Proverbios 14:3 dice, en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Y como les decía, hay muchos versículos, hay mucho en la Biblia sobre la altivez. Si tienes tiempo, te invito que leas Isaías 2 del 11 al 17, donde dice qué va a pasar con los altivos y los soberbios. Pero ya hablamos de la altivez. Entonces, ahora, ¿qué es lo opuesto? La humildad. Y es acá precisamente la esencia del mensaje de esta noche. La humildad. Para no estar buscando significado de humildad y nuestro concepto, voy directamente a un ejemplo maravilloso que tuvo el Señor Jesús estando aquí en esta tierra. Nosotros somos seguidores de Jesús y precisamente aprendemos de Él todas sus enseñanzas. Y esto que vamos a leer a continuación, de verdad, a mí me parece maravilloso y quiero transmitírtelo, porque qué mejor actitud de humildad como esto que vamos a ver, y es cuando Jesús lava los pies de los discípulos. Antes de leer esta parte, echemos para atrás, pongámonos nosotros en esa época, en el lugar de ellos, y recuerden o recordemos que en ese tiempo no había InDriver, no había Uber, ¿verdad? Tenían que caminar muchísimos kilómetros, ni siquiera tenían zapatillas, que hoy en día entras a un almacén y hay zapatillas para correr, para caminar, para jugar fútbol, para lavar el carro, para lo que tú quieras. En ese tiempo no había zapatillas, no había Uber, no había transportes, ¿verdad? Ellos tenían que caminar.
Entonces, imagínense, en ese tiempo, me imagino, pues, que no existía, obviamente, estas cremas, ungüentos para uno, como el Canestén o estas cosas que te ayudan a tener sanos tus pies. Entonces, imagínense cómo estaban los pies de los discípulos. Y viene el Señor Jesús y le lava los pies a los discípulos. Entonces, miren lo que dice la palabra en Juan 13, del 1 al 17. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Y sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, y que había salido de Dios y a él volvía. Y aquí viene lo más interesante. Entonces el Señor se levantó de la mesa, se quitó el manto, imagínense eso, y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Imagínense esa escena, que el Señor Jesús empiece uno por uno a lavarle los pies a los discípulos y a secarlos con la toalla que había amarrado a su cintura. Y cuando llegó a donde Simón Pedro, como siempre hemos escuchado, Pedro, la piedra, su carácter, su forma de ser, Pedro le dijo: Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy diciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. Dice: no, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Ahí está, típico Pedro, que siempre hemos visto ese carácter, ¿verdad? Entonces dice el Señor Jesús: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, le dice Pedro, no solo lávame los pies, sino también lávame las manos y la cabeza. Dice en el 10, dice el Señor Jesús: el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos, porque ya obviamente el Señor Jesús sabía que Judas lo había traicionado. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto, volvió a su lugar y entonces les dijo, o sea, llegó el momento de la explicación del significado de esa lavada de los pies. Dice el Señor Jesús: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Versículo 13. Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, siendo el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Y les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo o esclavo es más que su amo, y ningún mensajero es más que aquel persona que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Qué actitud de humildad del Señor Jesús, lavarle los pies a cada uno de sus discípulos. Incluso para mí eso también tiene un significado adicional, porque ya el Señor sabía que le llegaba su hora, y dentro del plan perfecto del Señor venía su muerte, su resurrección, y empezaban las buenas nuevas a regarse por todo el mundo. Entonces yo lo relaciono mucho con lo que nos enseña Efesios 6, del 13 al 17, que que es la armadura de Dios, cuando nos habla de que ceñidos nuestros lomos con la verdad,
ponernos la coraza de justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, todo esto, pero lo relaciono con ¿qué? Cuando dice calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Siento que es como si el Señor también, aunque les dio el significado, ustedes ya están limpios, solamente hay que lavarle los pies, pero para mí es como un significado de lavarle los pies, porque lo que viene es caminar por ese mundo a llevar las buenas nuevas, y nos decía también que los unos a los otros. Entonces no solamente tenemos que preocuparnos de llevarle la palabra a las personas que lo necesitan o que no la conocen a profundidad, sino también los unos a los otros. Nosotros mismos también tenemos que lavarle los pies a nuestros amigos, nuestros compañeros de la congregación, de nuestro grupo de hombres, de los grupos de las damas, de las diferentes agrupaciones de la congregación. Entonces, qué bonito cómo relacionamos todo esto. Pero hablando de los pies, viene la parte final de esta palabra de la noche de hoy. ¿Qué pasa? Ya vimos una escena donde el Señor Jesús lavaba los pies de sus discípulos con esa humildad y con ese amor que Él tenía hacia cada uno de ellos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en Lucas 7, del 36 al 50? Es otra situación y viene una pregunta. ¿Cómo estarías dispuesto tú o yo a lavarle los pies al Señor Jesús? ¿En qué actitud de humildad? Acuérdense que ya hablamos de la altivez. Ya nos dimos cuenta que aún nosotros podemos tener altivez en nuestra vida o en nuestro ambiente espiritual. Por eso que tenemos que ser humildes, sencillos. A veces uno simplemente llega a un sitio y no saluda y no se da cuenta y de pronto está siendo altivo, sin querer, ante otras personas. Un ejemplo que les puedo dar. Entonces ya vimos todo eso. Entonces ahora ¿con qué cerramos? Con esta situación de Lucas 7, del 36 al 50, ¿verdad? Donde dice la palabra así. Dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó en la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. O sea, era una mujer pecadora. Tenía mala fama. Cuando esta mujer se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Y miren lo que dice en el 38. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba con sus propias lágrimas. Llorando, lavándole los pies al maestro. Luego se los secó con sus cabellos. Imagínense eso. Y también se los besaba y se los ungía con el perfume. Y me detengo ahí y me pongo en el lugar de esta mujer pecadora. ¿Qué habría en su corazón? Recuerden que el Señor Jesús conoce nuestro corazón. Nosotros no podemos engañarlo o disimularlo. Él conoce nuestro corazón. Y esta mujer pecadora, en actitud de humildad, buscó donde estuviera el maestro, buscó su mejor perfume, fue, se arrodilló y le estaba bañando los pies con sus mismas lágrimas de arrepentimiento, de humildad, de adoración. ¡Qué tremendo! Y le secaba los pies con su cabello. Yo no tengo cabello. Yo me pongo en ese momento y diría, Dios mío, ¿qué haría? Pero sí, de verdad, qué humildad, qué adoración, lavándole los pies al Señor Jesús y secándoselo con su cabello y aplicándole el perfume. Dice en el versículo 39, al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, o sea, dijo para sí, lo pensó, él no lo habló, dijo, si este hombre fuera profeta, refiriéndose a Jesús, sabría quién es la mujer que lo está tocando y qué clase de mujer es, que es una pecadora. Eso lo imaginó o lo pensó el fariseo. En ningún momento dice en la palabra que él lo habló, pero Jesús le dijo a manera de respuesta,
Le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y él le dice, dime, maestro. Dice en el 41, dos hombres, dándole una parábola, dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata, 500, y el otro le debía 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, le pregunta a Simón, ¿cuál de los dos lo amará más? Entonces dice Simón, supongo que aquel a quien le perdonó más, o sea, el de las 500 monedas. Le contesta Jesús, has juzgado bien. Entonces luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para lavarme los pies, pero ella me ha bañado los pies con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Le dice, Simón, tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y ahí lo que relaciona es porque poco está arrepentido. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Y ahí terminamos la palabra de lo que quiero expresar, de ese significado de humildad de esta mujer, lavándole los pies al maestro y secándoselo con sus cabellos. Ahora, mi estimado amigo, en actitud de humildad, encontrémonos nosotros delante de nuestro Señor Jesús y lavemos sus pies y adorémosle y digámosle, Señor, gracias, siempre en actitud de agradecimiento, diciéndole, gracias, Señor, por todo lo que me has dado, por quién soy, y lo más importante, perdona mis pecados, límpiame, limpia mi corazón, para que cada día sea más agradable a tus ojos. Oremos. Señor, gracias, Padre, por esta hermosa palabra que nos has traído en esta noche, y yo te pido junto a todos mis amigos, que tú, que conoces nuestro corazón, nos limpies, Señor, y nos perdones, y cada día nos ayudes, Señor, a ser más imitadores de ti. Padre, enséñanos a ser humildes, no solo con las demás personas, sino también contigo, Señor. Que no nos dé pena cuando tengamos que orar antes de ingerir nuestros alimentos en un restaurante, o que no nos dé pena o no nos sintamos mal o no pongamos por encima nuestro orgullo cuando tenemos que disponernos un domingo o cualquier día a ir a escuchar tu palabra. Danos esa humildad, Señor. Enséñanos, Señor, a ser humildes de corazón y a darte la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Saludos, mis estimados amigos. Que Dios nos bendiga. Wow, qué tremendo mensaje el que acabamos de recibir el día de hoy. Yo creo que la humildad que nos muestra Jesús, el gran maestro, a través de este ejemplo del lavatorio de los pies, nos da grandes lecciones. Y una de esas es que servir a los demás con humildad, como lavar los pies, no nos quita nada. Al contrario, nos enaltece. Nos despedimos por esta noche, no sin antes recordarte que sigas sintonizándonos a través de todas nuestras plataformas para que sigas recibiendo esta y muchas más enseñanzas que la palabra de Dios tiene para ti. Buenas noches, seamos todos despedidos.
Jesús.